de otro tema que es sumamente importante y a raíz de cómo es que Bolivia se está abriendo: seguridad y diplomacia. ¿Puede el reencuentro con Estados Unidos y además con todos nuestros países vecinos servir para atrapar capos del narcotráfico como Marcet, para desorganizar o desarticular redes criminales, organizaciones criminales como el Comando de Bermelo, por ejemplo? Son temas que hoy los vamos a desarrollar con dos expertos. Hoy está conmigo en el estudio aquí Andrés Guzmán, experto, analista internacional. Gracias por tu tiempo, Andrés. Muy buenas noches, gracias Lorena por la invitación, un gusto estar aquí. Y vía Zoom nos acompaña Jorge Santiesteban. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge, un placer. Igualmente, Lorena, buenas noches. Un saludo cordial a Andrés también. El placer es todo nuestro. Jorge Santiesteban, experto en temas de seguridad. Vamos a comenzar con esto que, Jorge, contigo, por favor. ¿Cómo es que ahora la mirada internacional se está posando en nuestro país y esto abre estas vías para trabajar el orden de seguridad, no solamente con Estados Unidos, decíamos, sino con los países vecinos? Así es, Lorena. Evidentemente, los países de la región, primero hay que hacer notar el siguiente factor: no comparten la información de alta seguridad con los gobernantes del Estado boliviano, porque tienen mucha susceptibilidad. Desde mucho tiempo atrás, cuando precisamente Sebastián Marcet escapa precisamente por el alerta que le da uno de los policías, y eso el policía opera porque le dieron prácticamente la orden que le den, porque nadie quería que lo detengan. Entonces, evidentemente, ese fenómeno pasó y fíjese que cada pez gordo que cae en Bolivia se pone en la frontera o se extradita a alguien, es precisamente porque la policía de la región, ya sea la Federal de Brasil, la policía del Paraguay o del Uruguay como de la Argentina, son los requirentes. Entonces el gobierno boliviano, a través de la policía, hacen un trabajo conjunto para la captura. Y además, cuando algún pez gordo o narcotraficante importante cae en Bolivia, cae precisamente por accidente, pero no caen porque los buscan, no caen porque los requiere el Estado. Entonces, básicamente ese es el fenómeno. Pero Bolivia está prácticamente en la mira de todos los estados a partir del momento en que es desertificada de la lucha contra las drogas. Y eso se da porque Bolivia no tuvo el interés, a diferencia de otras desertificaciones que le hicieron al Estado durante mucho tiempo atrás, es decir, cerca de 17 desertificaciones que le hacen. Pero en este caso, a partir del momento en que se nacionaliza las drogas, la lucha contra las drogas en Bolivia, 2017, antes del 2006 despiden a la DEA, es el momento en que Bolivia ya no solamente que deja de luchar contra el narcotráfico de manera frontal, sino que se vincula a organizaciones criminales. Y ahí se forman las organizaciones directamente, una ligadas al acopio de droga, otros a la elaboración de la droga y otros precisamente en la comercialización. Generalmente el acopio, no solamente de la hoja de coca, sino también de la droga, de la pasta base que viene del Perú, y como también acopian dentro de ese territorio, de esa zona roja, lo hacen los clanes familiares. Y esos clanes familiares, Lorena, son los que distribuyen y negocian con las mafias internacionales. Entonces, este es un negocio en el que participan grupos y clanes familiares. Las organizaciones criminales han crecido. Entonces, desertificada Bolivia ahora, ya se ha cerrado más el cerco.
y se produce una serie en cadena de secuestros, asesinatos y diferentes crímenes en plena luz del día y en cualquier lugar de la ciudad, principalmente en Santa Cruz. Y esa es la guerra en la que entran las bandas criminales por disputa de la droga, de la comercialización y de territorios también. Ahora bien, entonces, sí. Perdón, Jorge, has tocado dos elementos, esto de la desertificación y cómo se cierra Bolivia. Y este tema quiero consultártelo, Andrés. Hemos sido desertificados, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿cómo llegar a Estados Unidos? ¿Cómo llegar a otros países vecinos? ¿Será que ahora el gobierno de Rodrigo Paz tiene esta oportunidad para que se cambie este nivel de calificación de Bolivia? Definitivamente, y tiene que hacerlo, ¿no? Porque la imagen de Bolivia está por los suelos. Esta desertificación obviamente nos pone, como decía Jorge, con mucha susceptibilidad frente a los países vecinos que ya no quieren compartir ni siquiera información porque nosotros somos parte del crimen organizado. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno de Rodrigo Paz es justamente cambiar eso, ¿no? Lavar la imagen de Bolivia en estos temas y empezar a luchar verdaderamente contra el narcotráfico y el crimen organizado y tratar de sacar a estos cárteles que se están configurando y articulando dentro de nuestro territorio con ya varios sucesos o varios eventos que nos muestran que están presentes en Bolivia. Entonces es una tarea pendiente y una de las más importantes y también complejas, porque obviamente es peligroso, va a morir gente, va a haber seguro confrontación. Ataques de pronto. Claramente, y como sucede en México o en Ecuador, que es un país que ha aumentado también muchísimo su delincuencia en el último tiempo. Y es muy interesante esto que decía Jorge, de que en esta ocasión, que es la 18ª vez que nos desertifican, en realidad es peor que antes, ¿no? Porque ahora sí que hemos dejado de luchar contra el narcotráfico, somos parte más bien de esto, al parecer. Hay vínculos muy cercanos y esto claramente podría colocarnos en una situación de estado paria, ¿no? Frente al mundo. Por eso es tan importante. Pero los contactos que ya ha hecho Rodrigo Paz con el gobierno de Estados Unidos son bastante positivos en ese sentido, porque Estados Unidos le abre las puertas al gobierno de Bolivia y le dice, te voy a apoyar en términos económicos. Y obviamente eso implica otros temas de seguridad, que es algo que le interesa muchísimo al gobierno de Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico, en eso están dedicándole muchos recursos, ¿no? Han desplegado barcos militares sobre el Caribe con ese propósito y están en esa línea. Entonces, creo que más bien la posibilidad está abierta, ¿no? Es algo que hay que hacer. Ojalá que se maneje de la mejor forma, que Bolivia se aleje de este lado oscuro y salgamos a la luz y limpiemos la imagen de Bolivia. Y además, no solo en términos de seguridad, también corrupción, ¿no? Ha salido un informe donde somos de los peores. Una presidenta nos dice que somos Estado fallido. Muchas cosas que muestran que Bolivia está en un pozo en este momento, siendo señalado como un país narcotraficante, un narcoestado, ¿no? Corrupto. Entonces tenemos que cambiar eso, hay que trabajar en ello. Don Jorge, ¿usted cree que Marcet está en Bolivia? Yo pienso, y siempre lo he sostenido, Lorena, de que Marcet está en Bolivia. No ha salido nunca, excepto para realizar ciertas cosas por poco tiempo, pero él ha vuelto a Bolivia. Este es su refugio. Este es el refugio por cuanto es el único país sumido en la corrupción y la delincuencia en la que todo está coludido con las autoridades políticas. Fíjese usted que una organización criminal lo primero que hace para funcionar en un país es tomar contacto con políticos. Y segundo, o al mismo tiempo, tomar contactos con altos jefes policiales. Entonces, dado estos dos vínculos, se establece la organización criminal y empieza a trabajar. Pero este es un trabajo a nivel corporación, porque tienen ingenieros que construyen, tienen abogados que defienden y tienen profesionales en todos los campos. Es decir, es una corporación en el que lavan el dinero
que produce la venta de la droga. Entonces, Bolivia es el país preferido. Y acaso usted no ve en las calles cómo están progresando ciertos edificios, vidrios Ray-Ban y una serie de construcciones y negocios que no son bien rentables. Pero ¿y cómo funcionan? Entonces, acá lo que tenemos nosotros, Lorena, es una corrupción tremenda, un narcotráfico ya desmedido y que le han cerrado ya prácticamente todas las fronteras externas de los países de la región y que ya están trabajando el sistema de inteligencia al interior del territorio. ¿Por qué? Porque ya no coordinan con las altas autoridades porque saben de la fuga de información que hay. Recientemente, Lorena, ha identificado el ministro del Interior del Paraguay, nuevamente ha confirmado de que Marcet está en Bolivia. ¿Y por qué? Porque la anterior vez cuando... Tenemos un problema con la conexión de internet, pero quiero que sepas, Andrés, que lo que dice ahora Jorge Santisteban... Estamos con este problema, pero lo que dice Jorge Santisteban, nosotros, y ustedes seguramente lo recuerdan, hemos hecho una entrevista con un periodista de investigación y nos decía, Marcet nunca salió de Bolivia, Marcet está operando en la frontera con Paraguay, nunca se fue. Entonces, en función de lo que decía hace instantes nada más Jorge, para mejorar, bueno, no para mejorar, para tener relaciones con Estados Unidos de alto nivel, del más alto nivel diplomático, tendremos que erradicar todo esto que Jorge está relatando. Correcto, hay que trabajar mucho en eso. La policía, todas las entidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado tienen una tarea muy ardua. Y bueno, pues como digo, es también un poco triste porque eso significa conflicto, ¿no? Significa enfrentamiento y bueno, pero va a tener que suceder, el gobierno tiene que ponerse muy duro, tiene que lavar la imagen, como digo, de Bolivia hacia el exterior y para eso también se necesita una diplomacia fuerte, institucionalizada, profesional, que ojalá sea el caso porque, bueno, me parece que sí, más bien es la intención del gobierno de Rodrigo Paz. Él ha dicho que va a institucionalizar el Estado, pero en este tema de las relaciones internacionales es particularmente importante para eso, ¿no? Para lavar la imagen, pero para conseguir mercados, para salir al mundo, atraer inversiones, atraer turismo. Es mucho que se juega, ¿no? No es chiste el tema de las relaciones internacionales, claro. Porque, y lo digo porque el gobierno del MAS lo ha manejado como si fuera un botín político para los militantes del partido, ¿no? No era algo estratégico donde se ponía gente con conocimiento, sino más bien era para premiar a los que habían hecho algo positivo por el partido en su momento. Y los resultados están a la vista, ¿no? Este aislamiento, esta mala imagen que tiene Bolivia actualmente, son el resultado también de un mal manejo de las relaciones internacionales. Entonces ahí hay mucho que trabajar, hay bastante que hacer. Ojalá que así lo entiendan, como con la seriedad y el profesionalismo que amerita para tener gente con conocimientos y experiencia. Y hay, los cuadros están, la Academia Diplomática ha formado mucha gente. Yo mismo he salido también de la Academia Diplomática, claro. Y no he podido ejercer la carrera diplomática como era mi objetivo en cierto momento, justamente por eso, porque yo no era del partido, porque no estaba en la línea de lo que ellos esperaban, a pesar de que incluso intenté en cierto momento, y se cerraron las puertas. Pero bueno, más allá de mi caso en particular, hay muchos otros, claro, sí, de proyectos de vida, ¿no? que eran hacer su carrera diplomática y no se pudo por estas razones. Entonces ahí también hay que pensarlo en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de la seguridad, es uno de los temas que maneja la Cancillería hacia el exterior, pero hay otros muchísimos, decenas de temas que tienen que manejarse con profesionalismo para además resolver la crisis. Es otro punto importantísimo. Obtener créditos del exterior, generar comercio, decía, atraer inversiones, es también parte de ese trabajo. Entonces necesitamos urgentemente, ¿no? Atraer dólares y bueno, lavar la imagen otra vez, lo repito. Jorge, por favor, lo último, y con esto cerramos la entrevista. Hemos hablado de cómo está la situación
pero ¿qué hacer para corregir toda esta situación? ¿Qué medidas se podrían aplicar para cerrar estos corredores fronterizos que han sido y están siendo usados por narcotraficantes? Política para luchar contra el narcotráfico de manera frontal. Eso ya no le da tiempo para el actual, sino al que viene. Correcto. El segundo elemento es limpiar a la policía de aquellos elementos corruptos, malos policías, malos funcionarios que ya están prácticamente formando parte de las organizaciones criminales. Hay que hacer una selección del personal, capacitarlos en una fuerza especial que sea exclusiva para esa lucha, seguido de un fiscal y además encima tener el apoyo, el refuerzo de militares especializados. De manera que ellos no pueden manejar helicóptero, no pueden manejar el avión, no pueden manejar la lancha, pero lo hace mejor la Fuerza Armada. ¿Pero por qué ellos solamente hacen? Porque al gobierno no le importa. No le importa preparar una fuerza de élite, una fuerza especial, integral, completa, que pueda operar aire, tierra y agua. Ahora bien, el otro elemento es prácticamente recibir apoyo internacional, porque Bolivia por sí solo no puede, porque ya no tiene la capacidad. En este caso, apoyo logístico, apoyo material, capacitación del personal, especializarlos y sobre todo darle el armamento moderno que ya ahora el narcotraficante ha superado al propio policía. Eso entre otras cosas más, Lorena. Querido Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Lorena, un saludo cordial y otro para Andrés. Hasta luego. Muchísimas gracias. Andrés, antes de irte, algo que quieras apuntar. Bueno, eso que decía, ¿no? Que creo que es fundamental tener una diplomacia fuerte, profesional, con los cuadros diplomáticos que el Estado ha formado, porque la Academia Diplomática ha funcionado durante muchos años, ya tiene 17 promociones, de las cuales 12 fueron antes del MAS y 5 son del MAS. E incluso ellos han sido despreciados y relegados en su momento. Y todo ese capital humano, ¿no? Que tiene experiencia, que han estudiado el tema de las relaciones internacionales, tienen que ser aprovechados, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, es muy importante para el país, ¿no? Y ahora cuando escucho a Jorge decir, ¿no? Que los otros países ya no nos quieren dar información, me doy cuenta de lo grave que es la imagen que tenemos, cómo nos están viendo desde afuera, ¿no? Pero afortunadamente este cambio de gobierno también plantea nuevas oportunidades frente a los otros países, y el mismo gobierno de Estados Unidos abre la puerta porque entiende que ahora viene un cambio y quiere cooperar Estados Unidos para que el cambio además se sienta y se sepa que si estás del lado de Estados Unidos te va a ir bien, y si no, no tanto. Entonces eso también ayuda, afortunadamente es así, y de hecho creo que los contactos que ya ha hecho Rodrigo Paz son positivos en ese sentido, y bueno, ojalá que se entienda la importancia que tiene una diplomacia profesional e institucionalizada. Tú lo has dicho, asimilar la narrativa de Jorge de la situación de nuestro país, qué difícil para nosotros como bolivianos, pero estamos con la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Me sumo a tu deseo también, Andrés. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ti, como siempre, un gusto, Lorena. Vamos a una pausa, amigos. Cuando retornemos, vamos a hablar de este pedido del expresidente Evo Morales, un referéndum para ampliar las relaciones internacionales. Le dejo a usted con la pregunta.